¿Puedo autorizar a otra persona para que firme la escritura en mi nombre? El escribano puede autenticar documentos extranjeros, ya sea contratos, poderes, para que tengan validez en Paraguay. ¿Cómo puedo comprobar que la propiedad no tiene deudas, hipotecas o litigios? Hace más de 30 años, exactamente 33 años de ejercicio profesional, en especial en el rubro inmobiliario que constantemente estoy capacitando y trabajando con Prestige. También acá en Paraguay tenemos la posibilidad de pagar a cuotas, por ejemplo, en forma fraccionada los impuestos inmobiliarios. Pero cuando vos querés disponer de tu inmueble, cuando querés transferir, tiene que estar totalmente cancelado. De acuerdo a nuestra legislación, siempre tiene que ser un poder especial cuando se trata de bienes patrimoniales. Y los abogados en el campo inmobiliario que estamos hablando, si bien pueden redactar contratos, pueden asesorar también, pero no están autorizados para dar la fe pública como nosotros, que sí nuestra firma hace que sea válida tu firma o que sea válido el documento. Bienvenidos en un capítulo más del Café Prestige Podcast. El día de hoy estamos con la escribana Rita Franco. ¿Cómo estás, escribana? ¿Qué tal, Alan? ¿Cómo estás? Ella es nuestra escribana aquí de nuestra marca Prestige, donde nos asesora, nos capacita, por lo menos 2-3 veces al mes nos capacitamos en la parte jurídica y notarial. Así que agradecido siempre por tener este apoyo de toda la parte legal, jurídica y notarial también, que es importante para nuestros agentes y para los clientes finales, ¿verdad? Que la gente necesita este nivel de servicio en el mercado inmobiliario en Paraguay. Así que súper agradecido también, escribana. Igualmente, gracias. Súper. Y acá tenemos unas cuantas preguntas que nos hacen la gente, que quieren conocer. Entonces este capítulo es más para informar un poco tanto al mercado inmobiliario como a los compradores, ¿verdad? Hay muchos compradores, hay mucha información también por ahí, hay muchas dudas. Entonces, qué mejor de consultar directamente a la responsable, a la profesional. Entonces, si estás lista, arrancamos. Sí, claro que sí. Acá estamos para ayudarles. Así como dijo Alan, yo soy escribana pública hace más de 30 años, exactamente 33 años de ejercicio profesional, así con una vasta experiencia en todo lo que es escribanía en Paraguay y en especial en el rubro inmobiliario, que es lo que constantemente estoy capacitando y trabajando con Prestige. La escribana Rita Franco, aparte de ser escribana, también es abogada, o sea que también eso es importante, ese know-how es importante también. Sí, también. Porque digamos que es un extra ahí que nos ayuda en todos los asesoramientos y trabajos. Entonces vamos a arrancar con esta pregunta. ¿Es importante, escribana, tener una asesoría jurídica y notarial a la hora de adquirir una propiedad y por qué? Sí. Claro que es importantísimo. Es importantísimo tener una asesoría previa a una persona que está queriendo comercializar su inmueble, ya sea vender o comprar. Siempre va a tener dudas, ¿verdad? Primero el campo privado, voy a vender, voy a comprar, qué precio. Pero en el momento de materializar esa comercialización, lo que debe estar todo en orden es el aspecto jurídico legal de las documentaciones y de la persona que va a vender, ¿verdad? Entonces es importantísimo tener un asesoramiento de las personas correspondientes, en este caso del escribano público. Sí. Ok, súper. Y acá arrancamos con un poco con contratos. Preguntas sobre contratos. ¿Qué diferencias hay o qué tipos de contratos más bien existen? ¿O cómo inicia un acuerdo de un contrato de compra-venta o de una compra? ¿Cómo inicia ese acto? Bueno, el contrato de compraventa de inmueble inicia en primer lugar con el acuerdo de las partes, ¿verdad? Así como hablamos, las partes acuerdan precio, forma de pago, todo eso. Hay varias aristas que podemos ahí ver, ¿verdad? Generalmente en la inmobiliaria primero se hace un contrato de seña de trato. ¿Qué significa eso? Pagan un porcentaje del precio acordado. El vendedor recibe del comprador un porcentaje
y en base a ese porcentaje se redacta un contrato de seña de trato que está estipulado en nuestra ley para garantizar tanto al vendedor que va a recibir el monto total de lo acordado, como al comprador de que él abonó ese monto, ¿verdad? Y de que ya está asegurada esa compra-venta. Ese contrato es un contrato privado, ¿verdad? Tiene su forma legal de redactarlo, ¿verdad? Y sobre todo tiene la participación del escribano en cuanto a la certificación de las firmas. Tiene que firmar el vendedor, la parte vendedora y la parte compradora. Y eso certifica un escribano público autorizado por la Corte Suprema de Justicia. Porque también vemos mucho, Alan, en el campo de inmobiliario que son asesorados a veces por personas que no están adecuadamente formadas, ¿verdad? O que no tienen el uso público del registro notarial. Entonces ahí es donde ocurren los problemas que después nosotros tenemos que arreglar, ¿verdad? Entonces, por eso enfatizo mucho esta parte, ¿verdad? Entonces, el contrato de seña de trato, generalmente ahí inicia el trámite una vez firmado ese contrato de seña de trato que se redacta en la escribanía, certificado por el escribano público. Entonces, ahí comenzamos nosotros, los profesionales, a solicitar los diferentes documentos para firmar posteriormente la escritura pública de transferencia. Ya, perfecto. Ese es como... ¿Sí respondí tu pregunta? Sí respondiste porque diste un panorama ahí general. Y acá va otra pregunta relacionada a eso. ¿Conviene hacer la seña de trato en escribanía o de forma privada? Por supuesto que yo siempre voy a decir en la escribanía. Eso es lo que le da el resguardo legal. Porque las partes, un contrato privado puede hacer fe entre las partes. Firmaste vos conmigo, Alan, ¿verdad? Firmamos un contrato. Hay una disidencia, hay una disputa, hay un inconveniente. Yo digo, yo no firmé esto. No está certificado por un escribano público. Que es, nosotros damos fe de que tu firma es la tuya y que vos pusiste tu firma en mi presencia. Da absoluta legalidad a esa firma, ¿verdad? Y sobre todo da fecha cierta al contrato. Se firma hoy, 2 de agosto, ponerle ejemplo, y a partir del 2 de agosto consta ahí tu firma, entonces eso puede protegerte ante una eventualidad disidencia entre las partes, ¿verdad? Claro, Sí. Genial. ¿Un extranjero puede comprar un inmueble sin estar físicamente en Paraguay? Claro, sí. Hemos tenido casos de que extranjeros han venido mucho ahora, hay un auge muy grande de extranjeros que están en nuestro país, están encantados con el país, con el rubro inmobiliario, ¿verdad? Adquieren bienes inmuebles, vienen a ver, por ejemplo, me ha tocado trabajar acá con la agencia, ¿verdad? En que han venido a ver, a hacer un estudio del mercado inmobiliario, posteriormente tienen que volver a su país por razones familiares, laborales, y desde allá dicen, bueno, me interesó ese inmueble, quiero comprar, ¿cómo hago? Bueno, ahí tenemos vasta experiencia. De repente ellos pueden enviar un poder para que alguien compre en su nombre y representación una propiedad perfectamente individualizada, ¿verdad? Nosotros le asesoramos también en la escribanía cómo hacer eso. Otra forma también es que mucho iniciamos en pandemia especialmente, prestar su acuerdo o el contrato de seña de trato que estábamos hablando por medios telemáticos. Entonces hay una forma legal de hacerlo, ¿verdad? Nos comunicamos vía Zoom, por ejemplo, y entonces yo estoy presente, la parte comprarera, ¿verdad? Entonces si quiere adquirir, el vendedor está en mi oficina, el comprador está en su país a través de Zoom, y yo, escribana, labro acta de su asentimiento para lo que dice el contrato, nos enviamos correos mutuos, ¿verdad? Tiene una técnica, ¿verdad? De lo que los escribanos que tenemos generalmente esa experiencia ya estamos, digamos, en training referente a eso. O sea que sí se puede. Perfectamente. Okay. Sí, de hecho que sí. Y también acá quiero mencionar, tuvimos un caso justamente con Mirna, nuestra agente, y ella tuvo un caso de una persona de Italia que quería vender una propiedad, pero ya no quería volver en Paraguay, ¿verdad? Entonces, lo que iniciamos es con la escribana,
iniciamos el tema del poder, darle un poder donde la propietaria le da poder a alguien de su confianza. En este caso fue una persona, ¿verdad?, que le dio su poder, entonces le estuvimos asesorando también. Ese fue un caso también muy, Sí, muy sí, particular. sí. Y también fue todo sin problemas. Sí, el poder es lo más, si la persona está acá, da el poder acá, en la escribanía con nosotros, nos encargamos del asesoramiento completo. También puede enviar desde allá sin problema, claro que sí. Genial. Y justamente ahí estamos entrando a la parte de transferencia y poderes, ¿verdad? ¿Qué es un poder notarial y cuándo conviene otorgarlo en una operación inmobiliaria? Bueno, y precisamente el poder es un documento notarial, ¿verdad? En el cual una de las partes, una persona, le da una autorización para que la otra le represente en un acto específico o actuar en algún... diferentes tipos de poderes hay, ¿verdad? Pero en este caso le representaría para comprar o para vender un inmueble. Claro que se puede perfectamente. No sé qué era la siguiente, ¿qué más? ¿Y qué es un poder notarial? Bueno, de Sí, hecho que ya respondiste, sí, es un ¿verdad? documento. ¿Y cuándo conviene otorgarlo? Y cuando no está en el país o de repente se va a ausentar y le da a otra persona para que le represente, ahí conviene. Nosotros hacemos todas las legalidades, lo escribimos porque se trata de un poder especial. A ciertas características que tiene que tener ese poder para que sea válido también, ¿verdad? Entonces, Sí. eso también podemos ir hablando. Sí, porque hay gente también que quiere viajar y sabe que se va a ausentar 3 años en el país. Entonces le deja un poder a alguien de confianza para que compre sus respectivas inversiones o le representen algo, ¿verdad? Le representa, exactamente, le representa para lo que necesita, sí. Súper. La siguiente pregunta dice, ¿puedo autorizar a otra persona para que firme la escritura en mi nombre? Claro, es la misma, es digamos una arista más de los poderes. Justamente el poder se trata de autorizar a una tercera persona para que en su nombre de representación realice ese acto que le interesa, ¿verdad? En este caso sería comprar un inmueble o en otras situaciones vender, Sí. si es que tiene y se va a ausentar por cierto tiempo. O sea, si alguien puede firmar en representación de otra persona, siempre y cuando tenga un poder. Claro. Básicamente. Eso es. Genial. Así mismo. ¿Qué requisitos tienen los poderes otorgados en el extranjero para ser válidos en Paraguay? Bueno, y existe el caso también que la persona viva en el extranjero, ¿verdad? Sea un paraguayo o un extranjero que vive fuera del país, ¿verdad? En ese caso, se acerca a la embajada o consulado del país en donde reside, ¿verdad? Y ahí los funcionarios públicos fungen de escribanos, ¿verdad? En este caso, haciendo el poder especial, que nosotros si estuviera acá, haría yo como escribana, ¿verdad? En ese caso se hace en el consulado. Lo importante es que tenga ciertas especificaciones. El poder es especial. Quiero comprar un inmueble, escribana. Por favor. Bueno, entonces yo necesito los datos correctos de ese inmueble. ¿Qué distrito, qué finca o matrícula, la cuenta corriente catastral o padrón si es rural, qué dimensiones y linderos, cuáles son los datos de su inscripción, para que no tenga ninguna falencia ese poder y se pueda inscribir acá? Entonces, y también una vez que tiene todos esos recaudos, digamos, en la redacción, debe enviarlo apostillado. Entonces, una vez que llega a nosotros apostillado, nosotros hacemos el trámite de legalización ya en el país en el sentido de la inscripción registral y demás. Ahí hablaste de qué requisitos es necesario, porque hay personas que creen que con un poder general ya pueden vender o comprar una propiedad y no es así, ¿verdad? No. De acuerdo a nuestra legislación, siempre tiene que ser un poder especial cuando se trata de bienes patrimoniales. Entonces, de cosas patrimoniales, ¿verdad? De dinero o de bienes muebles o inmuebles registrables, tienen que ser poderes especiales en donde se mencione específicamente la actuación de ese representante legal para representarlo. Porque si se le da un poder general, no es válido. Claro. Sí. Eso es una pregunta muy importante. Sí. ¿Cómo se revoca un poder si ya no quiero que alguien me represente? Exactamente. Los poderes pueden ser revocados una vez concluida su misión, digamos, el por qué se otorgó ese poder, se puede revocar y se hace
la misma escritura pública mencionando el poder que se le otorgó a esa tercera persona y se dice que se revoca en este acto. Esa persona tiene que ser notificada de que ya fue revocado del poder y que ya no puede representar a su poderdante, ¿verdad? Y así es como se revoca. O sea, sin Por problema. otra escritura, sin problema. Sin problema se puede. Es siempre lo ideal. Hay personas, por ejemplo, que otorgan un poder, ya terminó el caso por el cual fue otorgado y dejan, digamos, así nomás el poder. Yo siempre recomiendo que se revoque una vez que ha cumplido su fin ese poder. Claro, ya, genial. Esto creo que ya se respondió. ¿Un poder sirve solo para una operación puntual o puede ser general? No, como digo, en estos casos que estamos hablando específicamente del ámbito de inmuebles, sí o sí tienen que ser especiales. No puede ser general. No puede ser general, ya. Ok. Y ahora vamos un poco por la parte de transferencias y trámites legales. ¿Cuánto tiempo tarda una transferencia de una propiedad desde la firma de la escritura? Ahí podés explicarnos mejor, Desde la ¿verdad? firma, sí. Bueno, así como dijimos, ¿verdad? La parte vendedora, la parte compradora llegan a un acuerdo económico, forma de pago, y generalmente acá en las inmobiliarias, para percibir ya una parte de ese monto acordado, ¿verdad?, se hace el contrato de seña de trato. Entonces ya se da un monto, ¿verdad? Y ahí nosotros los escribanos comenzamos a solicitar los requisitos preescriturarios que nosotros le llamamos para la formalización de la escritura pública o conocido también como título. Entonces, ¿cómo comenzamos? Pidiendo certificado, condiciones de dominio, certificados en el Servicio Nacional de Catastro, en la municipalidad y otros. Entonces, pedimos todos esos, más o menos alrededor, si no hay un inconveniente muy grande, algo muy extraño, normalmente alrededor de 30 días tenemos todos los documentos preescriturarios que nos permiten redactar esa escritura o título y firmar las partes. Posterior a esa firma, ¿qué pasa después de firmar? Me dice la gente, ¿ya lleva su título? No. Posteriormente a eso, el escribano también se encarga de registrar el nombre del nuevo propietario. O sea que nos vamos ante la Dirección General de los Registros Públicos a escribir a nombre del nuevo propietario para que surta efectos contra terceros. Claro, para registrar el nombre y los datos del nuevo propietario. Claro, eso digamos con que la es propiedad. Así, sí. Súper. ¿Qué impuestos y gastos notariales debo pagar al momento de escriturar una propiedad? Y bueno, en el momento de la escritura pública, siempre cuando va a iniciar, siempre estamos hablando del inicio de un acuerdo, lo primero y principal es que todos los impuestos deben estar al día. Me traen un inmueble, ¿verdad? Yo le pregunto al cliente, bueno, ¿cómo está su impuesto inmobiliario? Y no, debo escribana 5 o 10 años. Bueno, pongámonos al día. Tiene que estar todo al día. También acá en Paraguay tenemos la posibilidad de pagar a cuotas, por ejemplo, en forma fraccionada los impuestos inmobiliarios. Pero cuando vos querés disponer de tu inmueble, cuando querés transferir, tiene que estar totalmente cancelado. Entonces, se pide el impuesto inmobiliario, la persona también, eso con respecto al bien. Con respecto al titular o el propietario, tiene que estar al día en sus impuestos. Por ejemplo, si tiene RUC, su certificado de cumplimiento tributario, y bueno, y eso es lo que tiene que estar todo al día. Posteriormente, en cuanto a la escritura pública, hay varios impuestos y gastos que se tienen, pero eso se calcula de acuerdo al valor de venta del inmueble, ¿verdad? Entonces, eso no se puede decir, un inmueble sale tanto, un inmueble, una escritura te sale tanto, no. Porque hay varias aristas. A veces hay una propiedad en condominio, son 10 propietarios. Entonces, se piden 10 certificados de anotaciones personales o interdicciones. No es lo mismo que sea un solo propietario que 10 certificados, ¿verdad? A veces se trata de una propiedad que tiene varios lotes. Se piden catastros por cada lote. A veces es una persona casada, separada de bienes. Entonces se piden certificado de vigencia de separación de bienes. O sea, hay varios datos técnicos que hacen también a la parte económica que nosotros le calculamos y siempre van a estar bien asesorados y de acuerdo a su asentimiento se hace, ¿verdad?
la Claro, escritura, sí, se pide los documentos de acuerdo a cada situación a cada situación. y los montos varían de acuerdo también Varía, al monto claro, de compra o venta, sí, ¿verdad? Básicamente. básicamente sí. Ok, genial. ¿Cuál es la diferencia entre un escribano y un abogado en Paraguay? Y tenemos funciones diferentes. Ujú, El escribano público es una persona que está autorizada por la Corte Suprema de Justicia en la dación de fe. Damos la fe pública, nos es proporcionado un registro profesional con el cual ejercemos. Por eso es lo que yo recalco mucho el tema de que los asesores tienen que ser especialistas en el ramo. Yo soy escribana pública porque tengo un registro notarial que que me otorgó la Corte Suprema de Justicia. ujú, Sé también de que hay, por eso te comentaba al principio que hay escribanos de repente también recibidos en la universidad de título, pero no en el ejercicio. ujú, Entonces no pueden realizar los actos que nosotros hacemos, no ujú, están autorizados para eso. ujú. Entonces es muy importante eso. Y los abogados en el campo inmobiliario que estamos hablando, si bien pueden redactar contratos, pueden asesorar también, pero no están autorizados para dar la fe pública como nosotros, ¿verdad? Ujú, Que si nuestra firma hace que sea válida tu firma o que sea válido el documento, ¿verdad? ujú, Tenemos el uso de la fe pública dada por el Estado. Entonces, esa es la mayor diferencia. También saber que en Paraguay yo soy abogada y escribana pública, ¿verdad? Pero elegí desde hace 33 años ejercer la escribanía pública, ujú, porque en nuestro país no está permitido ejercer las dos profesiones. ujú. En Entonces, paralelo. en paralelo. Ujú, O abogacía o escribanía. ujú. Entonces, yo elegí toda la vida, he ejercido escribanía pública, si bien mis conocimientos académicos y también en la práctica, por supuesto, son también del campo De de abogacía. abogacía, ¿verdad? Ujú. Mi ejercicio específico es este, ¿verdad? Ya, Entonces, así genial. como yo de repente no estoy autorizada para realizar un juicio de sucesión, no puedo Claro, firmarlo, tampoco un abogado puede firmar una escritura, hacer lo que nosotros hacemos. claro. Eso es muy importante aclarar. Y el know-how en cuanto a escrituras, evidentemente que lo tiene un escribano, no Claro. un abogado también, ¿verdad? Claro, Es claro. diferente, son Es diferente diferentes. porque somos los especialistas en contratos. Yo Mm, siempre digo eso. Yo no sé, nuestra especialización es en contratos. Tenemos el manejo de la lectura, del estudio de una finca, de una escritura, de un título, de documentos, especialmente en ese campo. ujú, Sí. genial. El escribano puede autenticar documentos extranjeros, ya sea contratos, poderes, para que tengan validez en Paraguay. Claro, realmente la autenticación ¿qué significa? ¿Qué es la autenticación? Ujú, La autenticación es cuando el escribano, así como dije, nuestra función es dar fe, ¿verdad? El escribano da fe de que ese documento con mi firma y mi sello es auténtico al original. ujú, Entonces, vos, Alan, me traes un documento original, hacemos una fotocopia, yo observo todo y digo sí, es auténtico al original que tuve a la vista. Si el extranjero, en cuanto a tu pregunta, me trae un documento original, claro que puedo autenticarlo. Si yo estoy viendo, hago una fotocopia en la misma escribanía que nosotros también le proporcionamos esa facilidad. Las fotocopias se hacen en la misma escribanía. Auténtico es fiel al original. Ahora, ujú. para que tengan validez en Paraguay en cuanto al poder, y eso ya di también la especificación ya anterior, ¿verdad? Que necesita Son ser. otros Son requisitos. otros requisitos, pero Sí. autenticar documentos mientras tengamos a la vista el original, Ujú. por supuesto que Por lo supuesto hacemos, que sí. sí, ¿verdad? Ya, genial. ¿Qué cuidados recomienda usted, escribana, al extranjero para evitar problemas en operaciones inmobiliarias o cualquier operación de compraventa? Bueno, yo puedo hablar en cuanto a mi experiencia, ¿verdad? En cuanto a mi experiencia, siempre asesorarse por, en este caso, por ejemplo, por inmobiliarias, ya que estamos acá, hablando del campo de agencias inmobiliarias, ¿verdad? Una inmobiliaria reconocida, que tenga su trayectoria, que tenga su nombre y que tenga vasta experiencia, ¿verdad? Para asesorar. Y esas inmobiliarias generalmente tienen un equipo jurídico que lo sustenta en ese Ujú, campo, ¿verdad? ujú, O sea,
yo formo parte del staff jurídico de Prestige, ¿verdad? Entonces, constantemente estoy estudiando esos títulos para darle la seguridad al agente inmobiliario que me está pidiendo Claro. ese asesoramiento. También trabajo con muchísimos agentes de todo el Paraguay, ¿verdad? Y constantemente estoy asesorando en eso. Una buena agencia, una buena inmobiliaria, un buen agente siempre va a tener el respaldo de un profesional escribano que es el especialista en estudiar los contratos. Y reitero otra vez, escribano público, escribano en ejercicio, no que solamente tenga el título, que tenga el registro notarial otorgado por la Corte Suprema de Justicia. Es decir, somos responsables de todo ese asesoramiento. Asumimos la responsabilidad de que el documento está correcto, de que le falta esto, cómo solucionamos, porque si algo le falta también, eso también es importante recalcar, que todo se soluciona, a no ser que sea algo demasiado grave, ¿verdad? Todo es solucionable. Entonces, eso es lo que yo puedo decir al respecto, ¿verdad? De que siempre a través del profesional indicado. Vos no te vas a ir a cortar el pelo con el carnicero, ¿verdad? Utiliza también seguramente tijeras, pero no es el especialista. A mí me gusta dar ejemplos. Sí, ¿verdad? sí. De hecho que sí. Y aparte que sea responsable. Sí. El que no le va a importar, no va a ser responsable, no pasa nada. Nosotros tenemos un registro que cuidar, tenemos nos debemos a la Corte Suprema, o sea, de Justicia en Paraguay, ¿verdad? Que es la entidad que nos controla. Sí. Por supuesto. También acá aprovecho a decir que aquí, desde nuestra marca Prestige, nosotros solamente trabajamos con profesionales como la escribana que tienen ya varios años de experiencia no teórica, sino que experiencia real en el mercado. También con nuestras abogadas, también la parte migratoria, por ejemplo, solamente con profesionales que ya tienen años, ya tienen trayectoria, que trabajan con varios entes, con marcas, se especializan en algo. Entonces, nosotros también no podemos, por ejemplo, trabajar con profesionales que están arrancando o empezando. Es imposible, ¿verdad? Es mucha responsabilidad. Entonces, por eso nosotros también ponemos a disposición cualquier consulta o asesoramiento que nos ponemos a disposición de ustedes si tienen cualquier consulta y que puedan comprar o vender con total seguridad. Con total seguridad y tranquilidad, que es lo más importante, ¿verdad? Que es lo que ofrecemos, porque somos una empresa de servicio, ¿verdad? En Prestige somos una empresa de servicio y nos rodeamos de profesionales como la escribana, que ya tienen una trayectoria importante, ¿verdad? Y bueno, entonces eso es muy importante, esa recomendación también que dio la escribana, el de asesorarse bien, tener un buen equipo. Eso también yo quiero recalcar, ¿verdad? Que aparte de asesorar así particularmente, cada caso es especial, cada caso lo estudiamos muy bien, ¿verdad? Constantemente, en mi caso, yo hago los asesoramientos a las agencias inmobiliarias, especialmente a los agentes, ¿verdad? Trabajar con los agentes que son los que están cerca de los futuros compradores, de los vendedores, ¿verdad? Y que se nota la persona que se forma, la persona que estudia, la persona que se especializa en lo que se está dedicando, ¿verdad? Entonces mi trabajo también es constantemente hacer ese asesoramiento, esa didáctica, como yo le digo, ese trabajo de saber manejar los títulos, darse cuenta cuando algo no está bien. Generalmente los títulos que yo autorizo que salgan al mercado son los que ya estudiamos súper bien, entonces difícilmente salga mal una operación de compra-venta, esa comercialización. Y generalmente tenemos la experiencia que tanto compradores como vendedores salen muy satisfechos. Claro, Sí. Y eso es muy importante. Sí. Y acá tenemos las últimas preguntas en cuanto a propiedades e inmuebles. Y dice ¿qué documentos necesito para comprar una propiedad en Paraguay siendo extranjero? Siendo extranjero, la persona lo que necesita siempre es tener su, paraguayo también, ¿verdad? Su documento de identidad. El documento de identidad de los extranjeros, generalmente lo que a mí más me gusta usar es el pasaporte internacional, ¿verdad? Que es internacional, un documento de identidad internacional aceptado en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, eso es principalmente, ¿verdad?
también de los países limítrofes, por ejemplo, el DNI de los argentinos y los documentos de identidad de los, no recuerdo cómo se llama el documento de identidad de los brasileros, de los bolivianos también se utiliza, pero el que más a mí me gusta utilizar o pedir, de hecho cuando están viajando, qué sé yo, siempre tienen su pasaporte. El pasaporte es importante. ¿Necesito residir en el país para adquirir una propiedad? El documento de residencia. Sí. El documento de residencia no es necesario para adquirir. Tranquilamente con su documento de identidad puede adquirir un inmueble en Paraguay. ¿O pasaporte? Claro, el documento de identidad que sería, así como dije, el pasaporte. El pasaporte, sí. Ya, genial. Porque hay algunos inversionistas que solamente les interesa invertir, vivir de renta y no quiere venir, por ejemplo, a residir en Paraguay, sin problema lo puede hacer. Claro, el documento de residencia, sí. Con el documento con el pasaporte, ¿verdad? Entonces, la siguiente pregunta sería, ¿cómo puedo comprobar que la propiedad no tiene deudas, hipotecas o litigios? Si bien nos diste un pequeño panorama anteriormente, sí. Ahora lo... Bueno, lo único que nos garantiza que esa propiedad no tiene alguna carga o alguna medida cautelar, que son lo que mencionaste, es solicitando uno de los certificados, que es el certificado de condiciones de dominio del inmueble. Eso lo solicita el profesional escribano público ante la Dirección General de los Registros Públicos, además de otros certificados también. Pero en cuanto a esa pregunta, ese es el certificado que nos da fe de que ese inmueble no tiene esa carga, ¿verdad? O esa medida cautelar. Entonces, solamente a través de ese documento que se solicita, como digo, por el notario público. Por el escribano. Sí. Y acá viene la siguiente pregunta que dice, ¿se puede comprar una propiedad embargada? ¿Y cómo sería el proceso también? Sí. Bueno, pongámosle el caso de que que se está vendiendo, yo ya inicio los trámites, bueno, ya hicieron su seña de trato, estamos todos felices y yo ya inicio los trámites preescriturarios. Solicito mi certificado de condiciones de dominio y ahí me salta que tiene un embargo. La propiedad, un ejemplo, se vende por $100,000 un departamento, me aparece ahí que tiene un embargo por $10,000. ¿Qué pasa? Nos asustamos todos. ¿Qué pasó? Puede pasar el caso que ni el mismo propietario sabía de que le hicieron una demanda, tuvo un desacuerdo, qué sé yo, y le embargaron el inmueble, ¿verdad? Para resguardar su deuda. ¿Se puede o no transferir? Sí se puede transferir. ¿Cuál es la condición para que se pueda transferir? Que las partes acepten esa carga que tiene el inmueble, ese embargo. Entonces, si el comprador acepta en el cuerpo de la escritura, manifiesta que él acepta ese embargo, igual va a pasar a su nombre, solamente que va a pasar con el embargo. Siempre va a figurar en la escritura pública. Pero a veces las partes, en mi experiencia, llegan a un acuerdo. Ponele que se vendió por $100,000. Ah, bueno, mira, este embargo es de $10,000. Bueno, te voy a abonar $90,000 y yo me encargo de levantar el embargo, voy a pagar la pequeña deuda en comparación al valor del inmueble de $10,000 y se vende. Y el comprador se encarga posteriormente de levantar ese embargo. O sea, sin problema. Sin problema. De hecho, que ya le hicimos varias veces en la inmobiliaria. Sí, así que tenemos vasta experiencia en ese caso. Tienen que aceptar las partes y ya se puede. Sí, en esa parte nosotros 100% nos apoyamos en tu experiencia, ¿verdad? En el paso a paso, porque son casos y casos, ¿verdad? Pero se puede sin problema. Eso también es importante aclarar. ¿Cuál es la diferencia entre un contrato privado de compra-venta y una escritura pública? Y un contrato privado es siempre válido entre las partes. Siempre es válido entre las partes. Es un instrumento privado. Y en la escritura pública es un instrumento público. Es un instrumento público que emana de autoridad. En este caso, el escribano público es la autoridad que extiende
esa escritura pública con todos los recaudos de los que hablé, pidiendo los certificados de dominio, anotaciones personales, certificados catastrales, certificado de cumplimiento tributario y otros tantos de la municipalidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, y cuando se hace un contrato privado, generalmente las partes acuerdan sin solicitar todos esos recaudos, ¿verdad? Y hacen entre las partes y puede o no ser certificado por un escribano. Cuando es certificado por un escribano, las firmas sí dan fe de que fueron firmadas por las partes, ¿verdad? Y tiene fecha cierta. Pero siempre un instrumento público es el título de propiedad, es el sumum, digamos, de la comercialización de ese inmueble. Sí. Ya. ¿Y qué tiene más peso? ¿Un título por propiedad o un contrato privado? No. El título de propiedad es el que cambia de titularidad, ¿verdad? Se vendió el nuevo propietario, como dije, tiene un mes para firmar la escritura y otros tantos días para registrar a nombre del nuevo propietario. Se pide un informe acerca de este inmueble, a quién le pertenece, y va a figurar al nombre del nuevo propietario. Si vos haces un contrato privado, no se llevan a cabo todos esos recaudos. Claro. Sí. ¿Por qué ahí pregunto? Porque hay muchas personas que creen, no, ya tengo el contrato privado, ya estoy tranquilo. No. ¿Verdad? Y la verdad es que no está a su nombre la propiedad, por lo cual no es de ellos, ¿verdad? Claro. En todo caso, tendría un derecho que después, digamos, tendría derecho, valga la redundancia, a reclamar, ¿verdad? Claro. Porque realizó un pago y un acuerdo entre las partes. Pero el titular sigue siendo el que figura en el título o escritura pública. Le conviene ahí a la persona terminar el proceso y titular, ¿verdad? Claro, por eso yo dije que los contratos privados, como el de seña de trato, un contrato privado en el cual ya se entrega un 50%, también puede ser, son, digamos, lo que precede al inicio del trabajo de escritura pública correspondiente. Entonces, es muy importante. Eso te resguarda, pero para ese inicio, porque vos entregaste un dinero, el vendedor recibió un dinero y el escribano tiene la obligación de ir pidiendo todos esos documentos preescriturarios, pero no hace a la titularidad del inmueble. No da fe de eso. Un contrato privado, sí. ¿Qué impuestos y gastos notariales debo pagar al momento de escriturar una propiedad? Y eso ya hablamos más o menos. Eso ya depende del valor del inmueble. Se hace un cálculo. Hay impuestos con porcentajes fijos que lo fija la ley, ¿verdad? Las tasas judiciales que se pagan, ¿verdad? Pero siempre va a depender del valor del inmueble. Estábamos hablando en nuestro ejemplo siempre de una propiedad de $100,000. No es lo mismo de que una propiedad de $1,000,000. No va a pagar lo mismo ni en impuestos, ni en gastos administrativos, ni en honorarios profesionales. Bueno, genial. Estas fueron algunas de las consultas que escuchamos y nos llegan también. Entonces, este capítulo espero que les haya servido muchísimo para aclarar ciertas dudas, para que tengan también cierta seguridad y vayan conociendo estos términos y para también asesorarse, ¿verdad? Es mejor asesorarte teniendo una vaga idea de algo que no teniendo idea de nada, ¿verdad? Como siempre nosotros decimos. Y también agradecemos también a la escribana porque mes tras mes también nos viene capacitando aquí a los agentes de Prestige. Y también por el día a día que lo hacemos con todos nuestros clientes. Entonces, ¿algunas palabras finales, escribana? Agradecida por la invitación, estoy muy feliz de estar acá, de dar apenas un pantallazo porque esto realmente es más profundo. Tratamos de hablar en forma de llegarle más al público interesado, ¿verdad? De forma sencilla, lo más sencilla posible. Claro que hay términos técnicos y eso que traté de no utilizar para que se entienda más, ¿verdad? Pero es mucho más extenso, hay muchas aristas. Hay, por ejemplo, podemos hablar de las propiedades adquiridas por sucesión, cuando fui adjudicado por una sucesión, cuando hay varios condóminos, cuando la propietaria es una sociedad. Podemos hablar de las propiedades de los departamentos, propiedades en pozo. Hay muchas que en siguientes charlas podemos profundizar también, pero ahora siempre va a ser en términos sencillos para que les llegue a todos. Estoy muy agradecida y siempre de que confíen en mi trabajo como profesional
para el asesoramiento y para llevar a cabo la formalización de las escrituras que me encanta ver a los clientes cuando ya se finaliza y están firmando en la escribanía el título de propiedad tan deseado. Así que muy contenta, muy agradecida. Genial, muchísimas gracias, escribana. También poner a disposición a cualquier consulta aquí desde la marca Prestige. La parte jurídica y notarial lo maneja directamente la escribana Rita Franco, así que siéntanse seguros. También no duden en consultar. Vamos a disipar todas las dudas para que todas las transacciones, y ya sea compra o ventas, sean sumamente seguros y lo hagamos con total seguridad jurídica. Nos vemos en el próximo episodio.